Descargo de responsabilidad. Esta historia contiene contenido dramático intenso, que incluye temas de violencia, manipulación psicológica, clasismo y muerte. Los eventos, personajes y situaciones son de naturaleza ficticia y han sido creados con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas reales vivas o fallecidas, o con acontecimientos reales, es pura coincidencia. Mi yerno levantó la copa delante de 200 personas y me miró directo a los ojos. Algunos venimos de familias de verdad, otros vienen de la basura de clase baja. Las risas llenaron el salón. Mi hija bajó la mirada. Yo había guardado silencio durante meses. Tragué humillaciones. Fingí no reconocerlo. Todo por ella, todo para no arruinar su felicidad. Pero en mi bolsillo llevaba la prueba de quién era realmente ese hombre, un secreto de 23 años. Y esa noche, cuando él me llamó basura, supe que era el momento de mostrarlo, aunque me costara perderla para siempre. Si esta historia te toca el alma, suscríbete ahora. Cada día comparto una historia que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me llamo Rodrigo Valenzuela Moreno. Tengo 80 años y esta noche acabo de destruir la boda de mi única hija. No porque quisiera, sino porque después de meses tragando humillaciones, después de fingir que no lo reconocía, después de ver cómo mi propia sangre se avergonzaba de mí. Él cruzó la línea. Y cuando uno vive 80 años cargando verdades que nadie quiere oír, llega un momento en que el silencio pesa más que las consecuencias. Hay cosas que un hombre puede soportar, hay insultos que se pueden tragar, hay miradas de desprecio que se pueden ignorar. Pero cuando alguien te llama basura delante de tu hija, delante de 200 personas, con esa sonrisa de superioridad que dice, yo sé que no vas a hacer nada, algo se rompe dentro de ti, y ya no hay vuelta atrás. Estoy parado en medio del salón de eventos más lujoso que he visto en mi vida. Candelabros gigantes cuelgan del techo como arañas de cristal. Mesas con manteles de seda blanca tan perfectos que dan miedo tocarlos. Flores importadas que cuestan más que mi renta de 3 meses. Todo brilla, todo huele a dinero. Y yo estoy ahí con mi traje prestado, con mis zapatos viejos, que traté de lustrar hasta que brillaran, sintiendo que cada persona en ese salón puede ver exactamente quién soy. Un viejo pobre, un velador jubilado, un padre que no pertenece al mundo de su hija. Los invitados me miran como si fuera un loco, un borracho, un viejo amargado que no soportó ver a su hija feliz. Pero no es eso. Lo que ellos no saben es lo que acaba de pasar. Hace 30 segundos la pantalla gigante detrás del escenario dejó de mostrar fotos del feliz matrimonio. Dejó de mostrar a Sebastián y a Valentina, sonriendo en la playa, besándose bajo la lluvia, abrazados frente al atardecer, y empezó a mostrar algo muy diferente. Algo que yo guardé durante 23 años. Algo que debía haber mostrado desde el principio, pero que el miedo, la cobardía y el amor de padre me impidieron revelar. Ahora esas imágenes están ahí proyectadas en alta definición para que todos las vean y no hay forma de apagarlas, no hay forma de borrarlas. La verdad salió, y yo soy el responsable de haberla soltado en el peor momento posible, o tal vez en el único momento en que importaba. Mi hija Valentina está sentada en la mesa principal pálida como un fantasma mirándome con una mezcla de horror y confusión que me parte el alma. Tiene 35 años. Es abogada corporativa en un despacho importante de Polanco. Viste un traje de novia que costó más que todo lo que yo gané en 5 años como velador. Su pelo está perfectamente peinado. Su maquillaje es impecable. Sus uñas brillan con esmalte francés. ¿Es la novia perfecta en la boda perfecta o lo era hasta hace 30 segundos? Y en este momento me odia. Puedo verlo en sus ojos. Me odia porque acabo de arruinar el día más importante de su vida, porque destruí su cuento de hadas delante de todos. Pero lo que ella no entiende todavía es que ese día ya estaba arruinado desde el momento en que eligió casarse con él.
Sebastián Montes de Oca. Durán, ese es el nombre de mi yerno. 51 años, empresario exitoso. Familia con dinero, viejo apellido, que abre puertas, sonrisa perfecta, que engaña a todos. Alto, bien parecido, con ese aire de seguridad que solo tienen los que nunca han tenido que luchar por nada. Todos lo adoran, sus amigos, lo admiran sus socios, lo respetan. La familia de Valentina lo recibió con los brazos abiertos. Todos piensan que es un buen partido, un hombre respetable, alguien que va a cuidar de mi hija, que le va a dar una buena vida. Pero yo sé la verdad. Yo sé quién es realmente Sebastián Montes de Oca Durán, porque hace 23 años, cuando él era un joven de 28 años, con demasiado dinero y cero consecuencias, yo era el vigilante nocturno del edificio donde vivía su familia en Las Lomas, y él me hizo la vida imposible. No voy a mentir. Durante mucho tiempo pensé que tal vez había cambiado. La gente cambia. ¿No? Los jóvenes crueles maduran. Los ricos arrogantes aprenden humildad con los años. Eso me decía a mí mismo cada vez que lo veía tratarme con esa cortesía fría, esa amabilidad calculada que usaba cuando estaba delante de Valentina. ¿Cómo está don Rodrigo?, me preguntaba con esa voz suave, respetuosa. ¿Necesita algo? Estoy para servirle. Palabras bonitas. Gestos correctos, pero en sus ojos siempre vi lo mismo, esa chispa de diversión, ese brillo de superioridad, ese placer silencioso de saber que yo lo reconocía, de saber que yo sabía exactamente quién era él, y de saber que yo no me atrevería a decir nada, porque si lo hacía, ¿quién me iba a creer? ¿Quién le iba a creer al viejo velador sobre el empresario exitoso de 51 años? Y tenía razón. No dije nada. Cuando Valentina me lo presentó hace 2 años en mi pequeña sala con mi sofá viejo y mi televisión de segunda mano, apreté los dientes y sonreí. Estreché su mano aunque cada fibra de mi cuerpo quería gritarle que se fuera. Cuando me invitó a cenar a su casa, esa mansión enorme con jardines y fuente en Bosques de las Lomas, y me trató como si fuera la primera vez que nos veíamos, fingí no reconocerlo. Actué como el padre agradecido, el viejo humilde, que estaba feliz de que su hija hubiera encontrado a alguien tan bueno. Y cuando empezó a hacerle comentarios a Valentina sobre mi forma de vestir, mi acento o mis modales, yo solo bajé la cabeza y traté de ser menos yo mismo. Cambié mi ropa, cambié mi forma de hablar, traté de encajar en su mundo perfecto, todo por ella. Todo para no ser el padre que arruina la felicidad de su hija con historias del pasado que nadie va a creer. Pero esta noche, delante de 200 personas, con una copa de champán francés en la mano y esa sonrisa de superioridad que nunca perdió, Sebastián decidió recordarme mi lugar. Estaba dando su discurso de agradecimiento, hablando de su familia, de sus logros, de cómo estaba emocionado de comenzar esta nueva etapa. Y entonces de repente me miró. Me miró directamente a los ojos desde el escenario y dijo: algunos venimos de familias de verdad, con historia, con valores que se pasan de generación en generación. Otros vienen de la basura, de clase baja, y tuvieron suerte de mezclarse con gente mejor. Se rió, y los invitados se rieron con él. Y mi hija no hizo nada. Se quedó sentada apretando los labios, mirando hacia otro lado como si yo fuera el problema, como si yo fuera la vergüenza que había que ocultar. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue rabia, no fue venganza. Fue algo más profundo, más visceral. Fue la certeza absoluta de que si no hacía algo ahora, si no mostraba la verdad, ahora iba a pasar el resto de mi vida siendo el padre avergonzado, el viejo incómodo que no encaja en el mundo nuevo de su hija. Iba a morir siendo el hombre que se tragó todas las humillaciones, que permitió que lo pisotearan, que eligió el silencio sobre la dignidad. Y ella iba a pasar el resto de su vida casada con un hombre que la única razón por la que está libre, caminando, sonriendo,
Es porque yo nunca tuve el valor de hablar, porque yo guardé el secreto que podía destruirlo hasta ahora. Entonces me levanté, mis piernas temblaban pero me levanté. Caminé hacia el área de sonido y proyección, donde un joven técnico manejaba la música y las presentaciones. Saqué del bolsillo de mi saco una pequeña memoria, USB, que había guardado ahí toda la noche tocándola cada vez que dudaba, sintiendo su peso como si fuera una bomba. Se lo di al técnico con manos temblorosas. «Necesito que pongas esto en la pantalla, por favor», le dije. Mi voz sonaba extraña, rota. El muchacho me miró confundido. «Señor, no puedo hacer eso sin autorización de...» «Por favor», lo interrumpí, mi voz más firme ahora. «Solo hazlo. Es urgente». Algo en mi tono, en mi mirada, debe haberlo convencido, porque después de dudar un momento tomó la memoria, USB, y la conectó a su computadora. Volví caminando hacia mi mesa, mientras Sebastián seguía hablando en el escenario completamente ajeno a lo que estaba por pasar. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Pensé en Valentina. Pensé en cómo esto la iba a lastimar. Pensé en que tal vez después de esta noche nunca me volvería a hablar. Pero también pensé en Mateo Rivas Torres. Pensé en ese hombre de 45 años que murió solo en unas escaleras frías hace 23 años. Pensé en su hermano David, quien pasó más de 2 décadas buscando justicia. Y pensé en que algunos secretos pesan tanto que si no los sueltas te aplastan hasta matarte. La pantalla gigante detrás de Sebastián parpadeó una vez, luego otra, y entonces apareció. Un video granulado antiguo con esa calidad de las cámaras de seguridad de hace 23 años, pero lo suficientemente claro para ver exactamente qué estaba pasando. Era la grabación de las escaleras del edificio donde yo trabajaba como velador nocturno. Las escaleras de servicio del piso 15. La fecha en la esquina inferior derecha decía 25 de marzo de 2002 3:17 AM. En la pantalla se veía a un hombre subiendo las escaleras. Era Mateo Rivas Torres, el trabajador de mantenimiento del edificio. Llevaba su uniforme azul, su termo de café, su mochila con herramientas. Subía despacio, cansado después de su turno. Y entonces aparecía otra figura en la parte superior de las escaleras. Era más joven, vestía ropa cara incluso a esa hora de la madrugada. Era Sebastián Montes de Oca Durán a sus 28 años. Ebrio, tambaleándose con esa expresión que yo había visto docenas de veces cuando regresaba de sus fiestas. El salón quedó completamente en silencio. Todas las conversaciones murieron. Todos los ojos se fijaron en la pantalla. En el video, Mateo pasaba junto a Sebastián bajando la cabeza, respetuosamente moviéndose hacia un lado para darle espacio. Pero Sebastián, en lugar de dejarlo pasar, extendió un brazo bloqueándole el camino. Se veían sus labios moverse diciendo algo que las cámaras antiguas sin audio no podían capturar. Mateo trataba de pasar por el otro lado. Sebastián volvía a bloquearlo. 1, 2, 3 veces, como si fuera un juego cruel. Y entonces pasó. Sebastián empujó a Mateo. No fue un empujón pequeño, no fue accidental. Fue un empujón fuerte, deliberado, con ambas manos en el pecho de Mateo. Y Mateo, sorprendido, desbalanceado con su mochila pesada en la espalda, cayó hacia atrás. Cayó por las escaleras. Su cuerpo rebotó contra los escalones de concreto 1, 2, 3 veces. Cayó durante lo que parecieron interminables segundos, hasta que finalmente se detuvo en el descanso del piso 14, completamente inmóvil. Sebastián se quedó parado en la parte superior de las escaleras mirando hacia abajo. En el video se veía claramente su expresión, incluso con la calidad granulada. No era horror, no era arrepentimiento. Era algo peor, una especie de fascinación fría, casi curiosidad científica, como alguien que acababa de romper un juguete y estaba observando los pedazos. Se quedó mirando durante tal vez 10 segundos. Luego simplemente se volteó y se fue. Caminó de regreso hacia su departamento como si nada hubiera pasado. Como si acabara de tirar basura al contenedor, no de matar a un hombre. Los gritos comenzaron en el salón de bodas. Algunos gritos de shock, otros de incredulidad. Escuché a alguien decir,
No puede ser real, tiene que estar editado. Escuché a la madre de Sebastián gritar, «¡Apaguen eso!». Pero el video seguía reproduciéndose. Ahora mostraba el timestamp cambiando. 3:25 am. Yo aparecía en el cuadro haciendo mi ronda de seguridad. Me veía encontrar el cuerpo de Mateo. Me veía arrodillarme junto a él tocando su cuello buscando pulso. Me veía correr hacia el teléfono más cercano para llamar a emergencias. Y luego el video cambiaba a otra cámara. Esta mostraba el vestíbulo principal 4 horas después. 7:30 de la mañana, Sebastián salía de su departamento vestido para ir al trabajo perfectamente arreglado, completamente sobrio, actuando como si no hubiera pasado nada. Se detenía cuando veía las patrullas afuera, cuando veía a los paramédicos llevándose el cuerpo cubierto con una sábana blanca. Se acercaba a uno de los policías, su expresión perfectamente compuesta en preocupación ciudadana. ¿Qué pasó?, se le veía preguntar. El policía le respondía algo. Sebastián negaba con la cabeza con esa expresión de tristeza apropiada que uno pone cuando escucha malas noticias sobre un extraño. Qué terrible se veían moverse sus labios. Espero que encuentren qué pasó. Y luego se iba. Caminaba hacia su Mercedes, se subía y se alejaba, como si fuera un día normal, como si no acabara de matar a un hombre pocas horas antes. La pantalla se puso negra. El silencio en el salón era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si 200 personas estuvieran congeladas en el tiempo. Y entonces todas las miradas se volvieron hacia Sebastián. Él estaba parado en el escenario, su rostro había cambiado de su bronceado saludable a un gris ceniciento. Su boca se abría y cerraba sin producir sonido. Sus manos temblaban visiblemente sosteniendo el micrófono. Eso es falso finalmente, dijo su voz quebrándose por los altavoces. Está editado. Es una fabricación completa. Yo ni siquiera conocía a ese hombre. Yo nunca. Te llamabas Sebastián Montes de Oca Durán. Entonces también dije yo, mi voz cortándolo. Me puse de pie, todas las miradas se volvieron hacia mí. Vivías en el departamento 1501 del edificio Torre Empresarial en Las Lomas. Tu padre era dueño de Inversiones Montes de Oca. Regresabas borracho 3-4 veces por semana. Y a Mateo Rivas Torres, el hombre que mataste, yo lo conocía muy bien. Trabajaba conmigo. Era mi amigo. Sebastián me miró con puro odio. Tú, escupió la palabra. Tú hiciste esto. Tú manipulaste ese video de alguna forma. Tú. Yo guardé el video original durante 23 años, lo interrumpí. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Porque esa noche, después de que se llevaron el cuerpo de Mateo, después de que los policías se fueron, revisé todas las grabaciones de seguridad. Las vi completas. Y te vi a ti matándolo. Te vi empujándolo deliberadamente. Te vi quedarte mirando mientras moría. Te vi irte sin hacer nada. Y supe que si mostraba ese video, entonces tú y tu familia, con todo su dinero y sus abogados, harían que desapareciera. Harían que me culparan a mí. Harían que la investigación se cerrara como accidente. Así que hice una copia, continué. La guardé en un lugar seguro. Y esperé. Esperé 23 años cargando con ese secreto, cargando con la culpa de no haber hablado, de no haber dado justicia a Mateo. Me dije a mí mismo que algún día encontraría el momento correcto. Y cuando mi hija me presentó a su novio hace 2 años y vi que eras tú, casi me da un infarto. Casi hablo en ese mismo momento. Pero vi lo feliz que estaba Valentina y pensé, tal vez él cambió. Tal vez no es la misma persona. Me convencí de guardar silencio otra vez. Pero esta noche, cuando me llamaste basura de clase baja delante de todos, me di cuenta de algo. No cambiaste nada. Sigues siendo exactamente el mismo hombre cruel, arrogante, que cree que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Valentina se puso de pie, de repente su silla cayendo hacia atrás con un golpe que resonó en el silencio. Papá, su voz sonaba quebrada, casi irreconocible. ¿Esto es real? ¿De verdad conocías a Sebastián hace 23 años? ¿Por qué nunca dijiste nada? La miré.
Las lágrimas corrían por mi cara ahora sin control, porque tenía miedo de perderte, mija, porque sabía que no me ibas a creer, porque me daba terror que pensaras que estaba inventando historias solo porque no me gustaba tu novio rico, porque soy un cobarde que ha vivido 23 años con esta culpa aplastándome el alma. Pero ya no puedo seguir callado. Ya no puedo verte casarte con un asesino solo porque soy demasiado cobarde para hablar. Sebastián bajó del escenario de repente, moviéndose hacia mí con pasos rápidos y amenazantes. Vas a pagar por esto, viejo inútil. Te voy a demandar por difamación, por calumnia, por... Pero antes de que pudiera alcanzarme, varios hombres de entre los invitados lo detuvieron. Lo sujetaron de los brazos. Él luchaba gritando obscenidades, su máscara de sofisticación completamente caída, revelando la verdadera furia que siempre había estado bajo la superficie. Los siguientes minutos fueron un caos absoluto. La madre de Sebastián gritaba que esto era un montaje que iba a demandar a todos, que su familia no iba a permitir este ultraje. Los invitados hablaban todos al mismo tiempo, algunos defendiendo a Sebastián, otros preguntándose si el video era real. Alguien llamó a la policía. Alguien más empezó a grabar todo con su celular. Valentina estaba parada en medio del salón completamente quieta, como una estatua de mármol con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Y yo me quedé ahí parado sintiendo el peso de 23 años, levantándose de mis hombros, sintiendo que finalmente después de tanto tiempo, cargando ese secreto que me había estado matando lentamente, podía respirar. Mateo Rivas Torres podía finalmente descansar en paz. Su muerte no iba a quedar como un accidente olvidado. Su asesino iba a enfrentar consecuencias aunque fuera 23 años tarde. La policía llegó 20 minutos después. 2 patrullas, 4 oficiales. Entraron al salón de eventos que todavía estaba lleno de invitados confundidos, algunos tratando de irse, otros pegados a sus asientos, observando el drama desarrollarse. Le entregué la memoria USB original a uno de los oficiales, un hombre de unos 40 años con expresión seria. Esta es la evidencia completa, le dije. Video sin editar de las cámaras de seguridad del edificio Torre Empresarial 25 de marzo de 2002. Muestra a Sebastián Montes de Oca Durán empujando deliberadamente a Mateo Rivas Torres por las escaleras, causando su muerte. Sebastián trató de hablar, de argumentar, de usar ese encanto que siempre le había funcionado. Oficiales, esto es ridículo. Este hombre claramente tiene problemas mentales. Está inventando historias porque está celoso de la felicidad de su hija. Ese video es obviamente falso, manipulado. Señor, lo interrumpió el oficial mayor. Va a tener que venir con nosotros para responder algunas preguntas. Tenemos que investigar estas acusaciones. ¡Acusaciones! La voz de Sebastián subió una octava. No pueden arrestarme por acusaciones de un viejo loco. ¿Saben quién soy yo? ¿Saben quién es mi familia? Mi padre va a... Su padre puede llamar a sus abogados, dijo el oficial con tono firme. Pero usted viene con nosotros ahora. Podemos hacerlo fácil o difícil. Usted decide. Vi cómo esposaban a Sebastián. Vi cómo su expresión cambiaba de rabia a incredulidad a algo que casi parecía miedo real. Era probablemente la primera vez en su vida que enfrentaba consecuencias reales por sus acciones. La primera vez que su dinero y su apellido no podían protegerlo inmediatamente. Lo sacaron del salón mientras su madre gritaba amenazas legales detrás de él y sus amigos empresarios ya estaban haciendo llamadas frenéticas a sus abogados. Cuando finalmente se lo llevaron, el salón empezó a vaciarse. Los invitados salían en grupos pequeños susurrando entre ellos mirándome de reojo. Algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, otros con algo que podría haber sido respeto. El personal del lugar empezó a recoger, a apagar las luces decorativas, a desmontar el sueño perfecto que se había convertido en pesadilla. Y entonces quedamos solo Valentina y yo en medio del salón vacío.
Ella todavía vestía su traje de novia de 30.000 pesos. Yo todavía vestía mi traje prestado. Nos miramos a través del espacio que nos separaba, ese espacio que de repente parecía un abismo imposible de cruzar. Papá dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Es verdad? ¿Todo es verdad?» «Sí, mija», respondí. «Todo es verdad». Ella cerró los ojos. Más lágrimas corrieron por sus mejillas. «¿Por qué nunca me dijiste, cuando me lo presentaste por primera vez, cuando empezamos a salir, cuando me propuso matrimonio? ¿Por qué nunca dijiste nada?» «Porque tenía miedo», admití, mi propia voz quebrándose. «Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de perderte. Ya había perdido a tu madre. No podía soportar la idea de perderte a ti también. Pero me ibas a perder de todas formas», dijo ella con voz hueca. «Si no hubieras hablado esta noche, si me hubiera casado con él, me habrías perdido. Me habría convertido en la esposa de un asesino. Habría pasado mi vida con un hombre capaz de matar y no sentir remordimiento». Su voz se elevó llena de dolor. «¿Cómo pudiste dejarme llegar tan lejos? ¿Cómo pudiste verme enamorarme de él, planear un futuro con él y no decir nada?» «Porque soy un cobarde», dije simplemente. «Porque he vivido 23 años siendo un cobarde. Porque elegí mi comodidad sobre la verdad. Porque dejé que un asesino caminara libre todo este tiempo, solo porque tenía miedo de las consecuencias de hablar». Valentina se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Quise acercarme a abrazarla, consolarla, pero sabía que no tenía ese derecho. No en este momento. Tal vez nunca más. «Vete, papá», dijo finalmente sin descubrir su cara. «Solo vete. No puedo verte ahora. No puedo procesar esto. Solo necesito que te vayas». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero asentí aunque ella no podía verme. «Está bien, mija. Me voy. Pero quiero que sepas algo. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, incluyendo esperar tanto tiempo para hablar, lo hice porque te amo. Sé que no es excusa. Sé que arruiné muchas cosas, pero siempre fue porque te amo, más que a mi propia vida». No esperé respuesta. Di media vuelta y caminé hacia la salida, mis zapatos viejos resonando en el piso de mármol del salón vacío. Salí a la noche de Guadalajara, al aire fresco de octubre que olía a lluvia reciente. Y por primera vez en 23 años, a pesar del dolor, a pesar de saber que probablemente había perdido a mi hija, respiré profundo y sentí algo parecido a la paz. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal que me superaba completamente. Los abogados de Sebastián, un equipo de los despachos más caros de México, intentaron por todos los medios posibles desacreditar el video. Contrataron expertos forenses que analizaron cada píxel buscando señales de manipulación. Argumentaron que el video era muy viejo para ser confiable. Dijeron que la calidad era demasiado mala para identificar positivamente a Sebastián. Presentaron informes de expertos que decían que las sombras no coincidían, que el timestamp podía haber sido alterado, que yo había tenido 23 años para fabricar evidencia falsa. Pero yo también tenía ayuda. David Rivas Morales, el hermano de Mateo, ahora de 68 años, apareció en mi puerta 3 días después de la boda. Era un hombre mayor con el pelo completamente blanco, la espalda encorvada por años de trabajo duro. Pero sus ojos, cuando me miró, estaban llenos de una mezcla de gratitud y dolor que casi me hace llorar. «Usted finalmente le dio voz a mi hermano», me dijo, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Después de 23 años de que me dijeran que fue un accidente, de que me dijeran que dejara de buscar respuestas, finalmente alguien mostró la verdad. Se quedó en mi pequeño departamento de la colonia Insurgentes durante horas. Me contó sobre Mateo, cómo era un hombre amable, que enviaba dinero a su familia cada mes, que soñaba con abrir su propio taller de reparaciones. Me mostró fotos viejas de Mateo sonriendo. Mateo con su familia, Mateo en su graduación de la secundaria. Me hizo ver lo que yo ya sabía, pero había tratado de olvidar,
que Mateo no era solo un nombre en una grabación de seguridad. Era una persona real, con sueños, con familia, con una vida que le fue arrebatada. David contrató a sus propios abogados. No eran tan caros como los de Sebastián, pero eran buenos comprometidos con la causa. Conseguimos nuestros propios expertos forenses que analizaron el video y confirmaron su autenticidad. Encontramos los registros originales del edificio que mostraban que Sebastián efectivamente vivía en el departamento 1501 en 2002. Conseguimos testimonios de otros trabajadores del edificio que recordaban sus comportamientos violentos cuando estaba ebrio. Pieza por pieza construimos un caso que ni todo el dinero de la familia Montes de Oca podía desmantelar completamente. Durante todo este tiempo no supe nada de Valentina. Le envié mensajes que quedaron sin respuesta. La llamé y me mandó directamente al buzón de voz. Pasé por su departamento en Polanco y el portero me dijo que la señorita había dado instrucciones de no dejarme subir. Era como si hubiera muerto para ella, como si al destruir su boda hubiera destruido también nuestra relación de forma irreparable. Había noches en que me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado preguntándome si había hecho lo correcto. Había días en que miraba mi teléfono 100 veces esperando un mensaje que nunca llegaba. Había momentos en que pensaba que tal vez hubiera sido mejor seguir callado, dejar que ella viviera en su ignorancia feliz, mantenerla en mi vida, aunque fuera a costa de la verdad. Pero entonces recordaba ese video. Recordaba a Mateo cayendo por esas escaleras. Recordaba la expresión fría de Sebastián mientras observaba. Y sabía, a pesar del dolor, a pesar de la soledad, que había hecho lo único que podía hacer. 2 meses después de la boda, el Ministerio Público finalmente presentó cargos formales contra Sebastián Montes de Oca Durán. Homicidio doloso, obstrucción de la justicia, abandono de una persona en peligro. Los cargos se leían como música para mis oídos, aunque sabía que el camino legal sería largo y difícil. La familia Montes de Oca contrató al mejor equipo de abogados penalistas de México. Hicieron todo lo posible para retrasar el proceso, para conseguir que los cargos fueran reducidos o desestimados. Argumentaron que había pasado demasiado tiempo, que el video no era suficiente evidencia, que todo era una persecución clasista contra un empresario exitoso. Pero la atención mediática era implacable. El video se había filtrado a Internet y se volvió viral. Millones de personas lo vieron. Millones de personas comentaron sobre la injusticia de que un hombre rico pudiera matar a alguien y caminar libre durante 23 años. Las manifestaciones empezaron afuera de la casa de la familia Montes de Oca. Los clientes de las empresas de Sebastián empezaron a cancelar contratos. Sus socios comenzaron a distanciarse. Su mundo perfecto construido sobre dinero y mentiras empezó a desmoronarse lentamente. Y entonces, 3 meses después de la boda, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesté pensando que era otro periodista buscando una entrevista, pero algo me hizo deslizar el dedo y responder. ¿Papá? La voz de Valentina sonaba pequeña, quebrada. ¿Podemos hablar? Mi corazón se detuvo por un segundo completo. Mija, dije mi voz temblando. Claro que sí. Cuando quieras. Donde quieras. ¿Puedes venir a mi departamento? Ahora voy para allá. Tomé el transporte público desde mi departamento hasta Polanco, un viaje de casi 1 hora. Cada minuto se sentía como una eternidad. No sabía qué esperar. Me iba a gritar, me iba a decir que nunca quería volver a verme. Me iba a pedir que detuviera el proceso legal. Mi mente corría con 1000 posibilidades diferentes, ninguna de ellas buena. Cuando llegué a su edificio, el portero, el mismo que me había negado la entrada durante meses, me dejó pasar con una mirada de lástima. Subí en el elevador hasta el piso 12, mis manos sudando, mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Valentina abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar. Se veía diferente. Había perdido peso. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos.
Su pelo, usualmente perfectamente arreglado, estaba recogido en una cola de caballo simple. No llevaba maquillaje. Vestía pants y una sudadera vieja de la universidad. Era la versión más cruda, más real de mi hija que había visto en años. «Pasa», dijo en voz baja. Entré a su departamento. Estaba desordenado, algo completamente fuera de lo normal para Valentina, que siempre había sido meticulosamente organizada. Había cajas de pizza vacías en la mesa de la sala, ropa sucia apilada en una silla. La cama visible desde la sala estaba sin hacer. «Perdona el desorden», dijo sin mucha convicción. «No he tenido mucha energía últimamente para limpiar». Nos sentamos en el sofá, un espacio incómodo entre nosotros. El silencio se extendió durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Finalmente, Valentina habló. «He estado viendo a un terapeuta», dijo mirando sus manos, 3 veces por semana, tratando de procesar todo esto, tratando de entender cómo pude ser tan ciega, cómo no vi quién era realmente Sebastián. «No fuiste ciega», dije suavemente. Él era muy bueno ocultando su verdadera naturaleza. No negó con la cabeza. «No se trata solo de eso, papá. Se trata de que cuando empecé a salir con él, cuando me propuso matrimonio, yo estaba tan obsesionada con la idea de ascender socialmente, de casarme con alguien rico, de ser alguien importante, que ignoré todas las señales de alerta. Ignoré cómo te trataba. Ignoré sus comentarios crueles sobre la gente de servicio. Ignoré esos momentos cuando su máscara se caía y podía ver algo frío y calculador en sus ojos. Se limpió los ojos aunque todavía no había lágrimas. Fui una hija terrible contigo. Te traté como si fueras una vergüenza. Me avergonzaba de nuestro departamento viejo, de tu trabajo, como velador, de tu forma de hablar. Quería desesperadamente encajar en ese mundo de gente rica y perfecta. Y en el proceso me olvidé de dónde venía. Me olvidé de quién eras tú realmente, el hombre que me crió solo después de que mamá murió, que trabajó turnos dobles para que pudiera estudiar, que nunca dejó de amarme incluso cuando yo me avergonzaba de él. Las lágrimas finalmente llegaron corriendo silenciosamente por sus mejillas. Y ahora me doy cuenta de que Sebastián me eligió precisamente por eso. Porque vio en mí a alguien desesperada por aceptación, alguien que podía manipular fácilmente, haciéndome sentir inferior, alguien que ya estaba avergonzada de sus raíces. Fui presa fácil para él. Mija, dije mi propia voz quebrada. No fue tu culpa. Él es un manipulador experto. Ha estado haciendo esto toda su vida, usando su dinero y su encanto para controlar a la gente. Pero tú lo viste», dijo su voz elevándose con emoción. «Tú viste exactamente quién era él desde el principio, y trataste de protegerme de la única forma que podías. Y yo te rechacé, te traté como basura. Dejé que él te insultara en mi propia boda, y no hice nada. Solo me quedé sentada como una cobarde, preocupada por lo que la gente pensaría si defendía a mi padre de clase baja. Ahora estaba llorando en serios sollozos que sacudían todo su cuerpo. ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de cómo te traté? ¿Cómo puedes estar aquí sentado en mi departamento después de todo lo que hice?» Me moví más cerca de ella en el sofá. «Porque te amo, Valentina. Porque eres mi hija, y nada, absolutamente nada de lo que hagas, va a cambiar eso». Extendí mi brazo dubitativamente sin saber si ella lo aceptaría. Para mi sorpresa y alivio, ella se movió hacia mí recargando su cabeza en mi hombro como lo hacía cuando era niña. Nos quedamos así durante mucho tiempo, ella llorando, yo acariciando su cabello, sintiendo que lentamente, muy lentamente, las heridas entre nosotros comenzaban a sanar. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar otra vez, me dijo: «Hay algo más que necesitas saber, papá. Algo que descubrí después de la boda». Se apartó de mi hombro y me miró directamente a los ojos. «Contraté a un investigador privado para que investigara a Sebastián.
Necesitaba saber si había más, si lo que le hizo a Mateo fue un incidente aislado o si había un patrón. Mi estómago se hundió. ¿Y qué encontró? Encontró 3 casos más, dijo su voz temblando. 3 casos más en los últimos 23 años donde empleados de sus empresas tuvieron accidentes misteriosos después de tener conflictos con Sebastián. Un trabajador de almacén que murió en una caída en 2007. Una secretaria que fue atropellada por un coche que nunca fue encontrado en 2014. Un contador que se suicidó en 2019 después de amenazar con reportar irregularidades financieras. Me quedé sin aliento. Dios mío. Ninguno de estos casos fue investigado apropiadamente, continuó Valentina. Todos fueron cerrados rápidamente como accidentes o suicidio. Pero el investigador encontró patrones inconsistencias en los reportes oficiales, testimonios de familiares que decían que sus seres queridos estaban aterrados de Sebastián semanas antes de morir. Se levantó y caminó hacia una cómoda de donde sacó una carpeta gruesa. Todo está aquí. Entrevistas, documentos, cronologías. Le entregué una copia a los fiscales hace 2 semanas. Están investigando ahora reabriendo esos casos. Puede que no se pueda probar nada. Puede que el tiempo y el dinero de su familia hayan borrado demasiada evidencia. Pero al menos estos casos no van a quedar olvidados. Al menos sus familias van a saber que alguien se preocupó lo suficiente como para investigar. La miré con una mezcla de orgullo y asombro. Eso fue muy valiente de tu parte. No, papá negó con la cabeza firmemente. Lo que tú hiciste fue valiente. Arriesgarte a perderme para siempre, para salvarme de casarme con un monstruo. Eso fue valiente. Lo que yo hice fue simplemente lo correcto. Lo que debía haber hecho desde el principio si no hubiera estado tan cegada por mi propia ambición y superficialidad. Se sentó otra vez junto a mí. He estado pensando mucho en Mateo Rivas, en el hombre que murió en esas escaleras, en cómo tenía una familia, una vida, sueños, en cómo todo le fue arrebatado por un hombre rico y cruel que pensó que podía salirse con la suya, y en cómo tú cargaste con ese peso durante 23 años, sabiendo la verdad pero sin poder hablar. Fue mi decisión guardar silencio, dije. Nadie me obligó. Yo elegí el camino cobarde. Pero también elegiste finalmente hablar cuando importaba, respondió ella. Cuando el silencio se volvió más peligroso que la verdad. Cuando darte cuenta de que yo estaba a punto de atar mi vida a un asesino. Eso requirió un tipo diferente de valor. El tipo de valor que viene de amar a alguien más que a tu propia comodidad, más que a tu propia paz mental. Tomó mi mano entre las suyas. Quiero que sepas que voy a testificar en el juicio. Voy a subir a ese estrado y voy a contar todo sobre mi relación con Sebastián. Cada comentario cruel, cada momento controlador, cada señal de alerta que ignoré. Quiero que el mundo vea quién es realmente detrás de esa fachada perfecta. No tienes que hacer eso, dije aunque mi corazón se hinchaba de orgullo. El caso es fuerte sin tu testimonio. Sí tengo que hacerlo, insistió. Por Mateo, por las otras víctimas, por todas las personas que Sebastián ha lastimado a lo largo de los años. Y por ti, papá, por el hombre que sacrificó su relación conmigo para hacer lo correcto. No voy a dejarte pelear esta batalla solo. Nos abrazamos otra vez, y esta vez sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Las paredes que se habían construido durante años estaban empezando a caer. No todo estaba arreglado todavía, teníamos mucho que sanar, mucho que reconstruir. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. El juicio comenzó 6 meses después de la boda. Fue un circo mediático desde el primer día. Cámaras de noticias de todas las cadenas importantes de México y España llenaban las afueras del tribunal. Reporteros gritaban preguntas cada vez que alguien relacionado con el caso entraba o salía del edificio. El caso se había convertido en un símbolo, un ejemplo de cómo los ricos y poderosos pueden salirse con la suya, con crímenes terribles durante años si tienen suficiente dinero y conexiones. Dentro de la sala el equipo de defensa de Sebastián era impresionante.
8 abogados de los despachos más prestigiosos de la Ciudad de México y Guadalajara, todos vestidos con trajes que costaban más que mi renta de un año. Trajeron expertos internacionales en video forenses, psicólogos, que testificaron sobre la confiabilidad de memorias después de 23 años, testigos de carácter que hablaron sobre lo maravilloso que era Sebastián. La estrategia de la defensa era clara: pintar el video como fabricado, o al menos no confiable. Pintarme a mí como un viejo amargado con demencia senil que había construido una fantasía elaborada porque no podía aceptar que su hija estaba casándose con alguien mejor. Pintar a Valentina como manipulada por mí para ir en contra de Sebastián. Era una defensa bien orquestada, cara ejecutada por profesionales que sabían exactamente qué botones presionar. Pero teníamos la verdad de nuestro lado, y teníamos el video. Durante la presentación de evidencias, cuando proyectaron el video completo en la sala del tribunal, el silencio era absoluto. Todos los presentes, los miembros del jurado, el juez, los abogados, los periodistas, todos vieron a Sebastián Montes de Oca Durán deliberadamente empujar a Mateo Rivas Torres por esas escaleras. Vieron su cuerpo caer, rebotar, finalmente quedar inmóvil. Vieron a Sebastián mirar hacia abajo sin emoción y simplemente irse. No había forma de malinterpretar lo que mostraba el video. No había forma de justificarlo. David Rivas testificó sobre su hermano, sobre cómo su muerte había sido catalogada como accidente, sobre cómo durante 23 años había sabido en su corazón que algo no estaba bien, pero no tenía evidencia. No tenía poder para desafiar la versión oficial. Habló con una dignidad tranquila que hizo llorar a varios miembros del jurado. Yo testifiqué sobre mi tiempo como velador en Torre Empresarial, sobre cómo conocía a Mateo, sobre cómo Sebastián frecuentemente regresaba borracho y abusivo, sobre cómo esa noche revisé las grabaciones de seguridad y vi lo que realmente pasó, sobre cómo guardé el video durante 23 años, cómo me torturó ese secreto, cómo finalmente decidí hablar cuando vi a mi hija a punto de casarse con el hombre que había matado a mi amigo. Y entonces Valentina testificó. Mi hija, vestida con un traje profesional gris sin joyas, excepto un pequeño reloj, el cabello recogido en un moño simple, subió al estrado. Y con voz clara y firme contó su historia. Contó sobre cómo conoció a Sebastián, cómo fue encantador al principio, cómo gradualmente empezó a controlarla, a aislarla de amigos y familia, especialmente de mí. Cómo criticaba constantemente su apariencia, su trabajo, sus decisiones. Cómo la hacía sentir que nunca era suficiente, que debía estar agradecida de que alguien como él estuviera con alguien como ella. Describió incidentes específicos que pintaban un retrato de abuso psicológico. Cómo Sebastián revisaba su teléfono constantemente. Cómo le pedía, exigía realmente, aunque disfrazado de peticiones amables, las contraseñas de todas sus cuentas. Es solo para que no tengamos secretos, amor. Las parejas deben compartir todo. Como cuando ella cuestionaba algo, cualquier cosa, él la hacía sentir loca, exagerada, histérica, dramática. ¿Por qué eres tan paranoica? ¿Por qué no confías en mí? Estás imaginando cosas otra vez, y cómo poco a poco, tan gradualmente, que era casi imperceptible, ella empezó a dudar de su propio juicio, de sus propias percepciones, de su propia cordura. Empezó a creer que el problema era ella, su inseguridad, su falta de confianza, no él. Cuando mostraste ese video en la boda, continuó Valentina, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mi primer instinto, mi reacción inmediata, fue negarlo todo, pensar que estabas mintiendo, que habías manipulado ese video de alguna forma, que estabas tan celoso de mi felicidad que inventaste esta historia elaborada. Su voz se llenó de vergüenza, porque era mucho más fácil, infinitamente más fácil, creer eso que aceptar la verdad horrible, que me había casado con un monstruo, que todos esos años con él habían sido una mentira completa, que la vida perfecta que pensé que tenía era una ilusión construida sobre engaños y control. Me miró desde el estrado con los ojos rojos e hinchados, y que tú, a quien yo había tratado tan mal durante tanto tiempo,
a quien había rechazado y humillado y hecho sentir inadecuado. Tú eras el único que realmente me amaba de verdad, el único dispuesto a arriesgarlo todo, incluyendo perderme para siempre, para salvarme de cometer el mayor error de mi vida. Las palabras salieron ahogadas por el llanto. Fui una tonta ciega, papá. Una tonta tan ciega. Había lágrimas corriendo libremente por mis mejillas ahora también. No podía controlarlas. No quería controlarlas. En ese momento, sintiendo el peso de su testimonio, viendo su valor al exponer su propia vulnerabilidad y errores frente a toda esta gente, sentí un orgullo que casi me abrumaba. El juicio duró 3 semanas. 3 semanas de testimonios de argumentos legales de batallas entre equipos de abogados. La defensa luchó fuerte. Presentaron testigos que dijeron que era imposible identificar positivamente a Sebastián en el video debido a la calidad. Trajeron expertos que argumentaron que yo podría haber manipulado el timestamp. Pintaron a Valentina como una mujer despechada que estaba inventando historias de abuso porque su relación no funcionó. Usaron cada truco legal en el libro. Pero al final el video hablaba por sí mismo, y el testimonio de Valentina junto con el del investigador privado sobre los otros casos sospechosos pintaba un retrato de un hombre que había usado su riqueza y poder para escapar las consecuencias de sus acciones durante décadas. El día del veredicto la sala del tribunal estaba llena, a su capacidad máxima. Yo estaba sentado junto a David Rivas, ambos con las manos apretadas apenas respirando. Valentina estaba unas filas detrás de nosotros. Sebastián estaba sentado en la mesa de la defensa, rodeado de sus 8 abogados, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. El jurado había deliberado durante 2 días. 2 días que se sintieron como 2 años. Cuando finalmente entraron a la sala, ninguno de ellos miraba hacia Sebastián. ¿Eso era buena señal? Me habían dicho. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió el presidente del jurado. En el cargo de homicidio doloso, ¿cómo encuentra el jurado al acusado culpable? La sala explotó. Gritos de alegría de algunas personas, gritos de protesta de otras. La madre de Sebastián sollozó dramáticamente. Los periodistas corrieron hacia sus teléfonos. David Rivas me abrazó, ambos llorando. Valentina se cubrió la cara con las manos. Sebastián se quedó completamente quieto, su rostro volviéndose gris. «Orden», gritó el juez golpeando su martillo. «Orden en la sala». Sebastián Montes de Oca Durán fue sentenciado a 28 años de prisión. 28 años por quitarle la vida a Mateo Rivas Torres. Nunca sería suficiente. Ninguna cantidad de años en prisión traería de vuelta a Mateo. Ninguna sentencia compensaría el dolor de su familia, los 23 años de injusticia. Pero era algo. Era reconocimiento. Era justicia, aunque llegara demasiado tarde. Los meses siguientes a la sentencia fueron un proceso de sanación lenta, pero constante. Valentina y yo empezamos a reconstruir nuestra relación pieza por pieza. No fue fácil. Había mucho dolor acumulado, mucho resentimiento de ambos lados, muchas palabras que necesitaban ser dichas. Pasamos horas hablando, llorando, a veces discutiendo, pero siempre con honestidad. Ella me habló sobre cómo se sintió rechazada cuando yo trabajaba turnos dobles y no podía ir a sus eventos escolares, sobre cómo internalizó la idea de que tenía que ser exitosa, rica, importante para ser valiosa, sobre cómo la muerte de su madre cuando tenía 9 años la dejó con una sensación de abandono que nunca procesó completamente. Yo le hablé sobre mi propia vergüenza, sobre cómo me sentía inadecuado como padre, porque no podía darle todo lo que otros niños tenían. Sobre cómo guardar el secreto de Mateo durante 23 años me comió vivo, me hizo sentir como un cobarde y un cómplice. Sobre cómo ver cómo ella se avergonzaba de mí, dolía más que cualquier cosa que Sebastián podría haberme hecho directamente. Hablamos sobre cómo ambos habíamos dejado que las expectativas sociales, las presiones económicas y nuestros propios miedos nos alejaran uno del otro.
Cómo habíamos perdido de vista lo único que realmente importaba, que nos teníamos el uno al otro. David Rivas se convirtió en parte de nuestra vida también. Venía a cenar cada domingo a mi departamento. Traía fotos de Mateo, contaba historias sobre su hermano. Lentamente, Mateo dejó de ser solo la víctima en un video, el hombre que murió en las escaleras. Se convirtió en una persona real para nosotros, alguien que amaba el fútbol, que hacía los mejores tacos de barbacoa, que soñaba con viajar a España algún día. David lloró la primera vez que Valentina le agradeció por compartir estas memorias. Nadie pregunta sobre él, dijo con voz quebrada. Durante 23 años nadie preguntó. Era como si nunca hubiera existido. Pero ustedes lo mantienen vivo en sus recuerdos. Eso significa más de lo que pueden imaginar. Valentina tomó una licencia de su trabajo en el despacho. Necesitaba tiempo para sanar, para procesar todo lo que había pasado. Empezó a hacer voluntariado en organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso doméstico. Usó su experiencia, su dolor, para ayudar a otras mujeres que estaban atrapadas en relaciones controladoras y manipuladoras. Me dijo que finalmente sentía que estaba usando su educación, sus privilegios para algo que realmente importaba. Ya no quería ser abogada corporativa defendiendo a empresas ricas. Quería usar su voz para aquellos que no tenían voz. Yo también encontré una especie de paz. El peso que había cargado durante 23 años finalmente se había levantado. Podía dormir por las noches sin soñar con Mateo cayendo por esas escaleras. Podía mirarme en el espejo sin sentir vergüenza de mi propia cobardía. Había hablado. Tarde sí. Imperfectamente sí. Pero finalmente había hablado. Y aunque destruyó una boda, aunque casi destruyó mi relación con mi hija, aunque causó dolor y caos, también trajo justicia. También trajo verdad. También trajo sanación. Hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado casi 2 años desde aquella noche en el salón de eventos. Sebastián está cumpliendo su sentencia en el penal de Puente Grande. Sus apelaciones han sido rechazadas. Su familia lo ha visitado cada vez menos con el paso del tiempo. Su imperio empresarial colapsó, sus socios se fueron, sus empresas fueron vendidas. El hombre que alguna vez tuvo todo, que pensó que su dinero y apellido lo hacían intocable, ahora tiene nada excepto tiempo para pensar sobre lo que hizo. Valentina está de vuelta en mi vida completamente. Cenamos juntos 2 veces por semana. Ella me ayudó a mudarme a un departamento un poco mejor, en la colonia Providencia. Ya no me esconde, ya no se avergüenza de mí. De hecho, me presenta a sus nuevos amigos, a sus colegas del trabajo de voluntariado con orgullo. Este es mi papá, dice, el hombre más valiente que conozco. David Rivas finalmente pudo darle un cierre apropiado a su hermano. Organizamos un memorial para Mateo en el aniversario de su muerte. Vinieron antiguos compañeros de trabajo, vecinos, amigos que no lo habían olvidado. Compartimos historias, lloramos juntos, celebramos su vida en lugar de solo lamentar su muerte. David me agradeció con lágrimas en los ojos. Durante 23 años cargué con la certeza de que algo estuvo mal, me dijo. Durante 23 años me llamaron paranoico, obsesionado, loco. Pero tenía razón. Y usted le dio voz a esa verdad. Gracias. Gracias por finalmente dejar que mi hermano descanse en paz. A veces me pregunto si valió la pena, si destruir la boda de mi hija, si arriesgar perderla para siempre, si exponer mi propia cobardía de 23 años frente a cientos de personas, si todo eso realmente valió la pena. Y cada vez la respuesta es la misma. Sí. Porque cuando alguien te llama basura de clase baja, cuando te tratan como si no fueras nada, tienes 2 opciones: aceptarlo y vivir el resto de tu vida con la cabeza agachada, o pararte derecho y recordarles algo importante. La basura no lleva pruebas. Yo sí. ¿Y tú alguna vez guardaste una verdad que sabías que debías decir? ¿Te callaste por miedo a perder a alguien? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu like y suscríbete. Cada día hay una nueva historia que podría ser la tuya. Hasta la próxima historia.